Bendiciones, amados del Señor. Les habla el pastor Orlando Afanador Rueda. En esta mañana quiero hablarte de algo que estamos en este temario en la conferencia, charla, instrucción número 7. Hemos visto a través de la consejería familiar varios tópicos, pero hoy quiero hablarte de algo muy importante. ¿Cuál es la definición del matrimonio? Y a través de esta palabra, matrimonio, viene después, una cosa es el hogar y otra cosa es la casa donde habitamos. Y vamos a definir, ¿qué es el matrimonio? ¿Cuál es la definición de matrimonio? En todo el mundo, al menos en 17 países, han legalizado el matrimonio entre parejas del mismo sexo. Obviamente la definición social del matrimonio está cambiando, pero yo les hago una pregunta. ¿Tiene el gobierno el derecho de redefinir el matrimonio o la definición de matrimonio? Ya ha sido establecida por una autoridad superior. En Génesis capítulo 2, Dios declara que no es bueno para Adán, el primer hombre, vivir solo. Todos los animales aquí, pero ninguno de ellos es una pareja adecuada para Adán. Dios, por lo tanto, es un acto especial de creación hacia la mujer. Solo unos pocos versículos más adelante, la mujer se le llama su esposa. Génesis 2:25. El Edén fue el escenario del primer matrimonio ordenado por Dios mismo. El autor de Génesis luego registra el estándar por el cual se definen todos los futuros matrimonios. Y quiero que lo veamos en Génesis 2:24. Esto debe quedar muy claro. Por tanto, el hombre a su padre, dejará a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Este pasaje de las Escrituras nos da varios puntos para entender el diseño de Dios para el matrimonio. Es entre un hombre y una mujer. En primer lugar, el matrimonio involucra a un hombre y a una mujer. La palabra hebrea para esposa es específicamente el género. No puede significar otra cosa que una mujer. No hay imagen, ningún pasaje de las Escrituras que mencione un matrimonio diferente al que se realiza entre un hombre y una mujer. Es imposible que una familia se constituya, que la reproducción humana se lleve a cabo asexualmente. No, jamás de los jamases, entre dos mujeres podrá una procreación, a no ser que sea in vitro, en fin, eso es un solo desorden, o entre dos hombres, jamás podrá haber una reproducción humana, puesto que Dios ordenó que el sexo tuviera lugar solo entre una pareja casada. Se deduce que el plan de Dios es que la unidad familiar se forma cuando un hombre y una mujer se unen en la relación sexual y tienen hijos. No hay otra manera. El segundo principio de Génesis 2 sobre el diseño de Dios para el matrimonio es que el matrimonio esté destinado a durar toda una vida. El versículo 24 dice que los dos llegarán a ser una sola carne. Eva fue tomada del costado de Adán y así fue literalmente una sola carne con Adán. Su propia esencia se formó a partir de Adán y no de la tierra. Desde entonces cada matrimonio tiene el propósito de reflejar la unidad compartida por Adán y Eva, ya que su vínculo estaba en la carne. Ellos estuvieron juntos para siempre. No se escribió ninguna cláusula de escape en el primer matrimonio que permitió que los dos se separaran. Esto significa que Dios diseñó el matrimonio para toda la vida.
Cuando un hombre y una mujer hacen un compromiso para casarse, llegan a ser una sola carne, íntimamente ligados entre sí hasta la muerte. El tercer principio de este pasaje sobre el diseño de Dios para el matrimonio es la monogamia, no la poligamia. Las palabras en hebreo para hombre y mujer son singulares y no permiten tener varias esposas. No. Aunque algunas personas en las escrituras tuvieron varias esposas, es evidente desde el relato de la creación que el diseño de Dios para el matrimonio es de un hombre y una mujer. Jesús hizo hincapié en este principio cuando recurrió a la narración del Génesis para contrarrestar la idea del divorcio. Y está en Mateo 19:46. Vamos a leerlo. Hago la corrección. Mateo 19, del 4 al 6. Aconteció que cuando Jesús terminó estas palabras, se alejó de Galilea, Mateo 19, y fue a las regiones de Judea, al otro lado del río Jordán, y le siguieron grandes multitudes y los sanó allí. Entonces vinieron a él los fariseos tentándole, diciendo: ¿es lícito el hombre repudiar a su mujer por cualquier causa? Él respondiendo les dijo: ¿no habéis leído que el que los hizo al principio, varón y hembra los hizo? Y dijo: por esto el hombre dejará a su padre y su madre, y se unirán a su mujer, y los dos serán una sola carne. Así que ya no son más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. No es de extrañar que el mundo desee cambiar lo que Dios ha instituido. Los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque si no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Aunque el mundo está intentando proporcionar sus propias definiciones de lo que ellos llaman matrimonio, la Biblia sigue vigente. La definición clara del matrimonio es entre un hombre y una mujer para toda la vida. Aleluya. Así que la divina institución del matrimonio está registrada en Génesis. Dios dijo entonces: esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esto será llamado varona, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirán a una sola mujer, y serán una sola carne. A veces en muchos matrimonios hay discusiones, hay problemas. En consejería familiar, los hombres tenemos que ser guardados para nuestras esposas y las esposas tienen que ser guardadas para sus esposos. Porque Dios creó al hombre y después hizo a la mujer para complementarlo. En la Biblia, el matrimonio es la solución de Dios para el hecho de que no es bueno que el hombre esté solo. Así como la Biblia describe el primer matrimonio, usa la palabra ayuda para identificar a Eva en Génesis 2:20. Ayudar en este contexto significa rodearlo, protegerlo, auxiliar, ayudar, socorrer. Eva fue creada para estar al lado de Adán como su otra mitad, para ser su auxilio y ayuda. Un hombre y una mujer cuando se casan se convierten en una sola carne. Esta unidad se manifiesta plenamente en la unión física de la intimidad sexual. El Nuevo Testamento añade una advertencia a esta unidad. Está en Mateo 19:6. Así que ya no son ya más dos, sino una sola carne. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Me está hablando de que no
hay divorcio. El divorcio no es de Dios. Hay muchas epístolas escritas por el apóstol Pablo que hablan de los aspectos que determinan el punto de vista bíblico sobre el matrimonio. Y cómo los creyentes nacidos de nuevo, los nacidos de nuevo, deben conducirse dentro de sus relaciones matrimoniales. Uno de estos pasajes vamos a leerlos en Efesios 5, 22, 23. Vamos a leerlo. Efesios 5, 22, 23. ¿Qué nos dice Efesios 5, 22, 23? Vamos a leerlo desde el 21. Someteos unos a otros en el temor de Dios. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Así que como la iglesia está sujeta a Cristo, así también las casadas estén sujetas a sus maridos en todo. Marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó con ella para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua para la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sí mismos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo y de su carne y de sus huesos. Por esto dejará el hombre a su padre y su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Grande es este misterio, mas yo digo esto respecto de Cristo y de la iglesia. Por lo demás, cada uno de vosotros ame también a su mujer como a su mismo, y la mujer respete a su marido. Al estudiar todo este pasaje, ustedes como familia, como matrimonio, adquieren ciertos principios bíblicos acerca de lo que la Biblia dice acerca del matrimonio. Este pasaje se encuentra en Efesios, es especialmente profundo en su área referente a un exitoso matrimonio bíblico. La palabra dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su Salvador. Y esto lo encontramos en Efesios 5, 22, 23. Efesios 5, 25 dice, marido, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó la iglesia y se entregó a sí misma por ella. Así también los maridos debemos amar a nuestras mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama, porque nadie aborreció jamás a su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también Cristo a la iglesia. Efesios 5, 28, 29. Por esto dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y los dos serán una sola carne. Te pongo un ejemplo. En tu país, o en nuestro país, se te va a hablar de dos clases de carne: la carne de res, es decir, de vaca, y la carne de marrano, de chancho, de cerdo. Le hablo en diferentes términos para que me puedas entender, porque tal vez aquí le decimos cerdo, pero ya lo pueden conocer como marrano, o cerdo, o puerco, depende de la estructura o de la cultura, así le llaman esa carne. Si yo cojo esas dos carnes, las cocino y las revuelvo, las mezclo entre ambas, la carne de cerdo y la carne de vaca, las mezclo, y yo después te dijera a ti, hermano, amigo que me escuchas, diferénciame la carne de marrano y la carne de vaca. Quedan mezcladas. Así es nuestro matrimonio.
Somos una sola carne, un solo cuerpo en Cristo Jesús. Cuando estos principios son elegidos por el esposo y la esposa en armonía con su relación como creyentes nacidos de nuevo, esto trae como consecuencia un matrimonio bíblico, sólido y saludable. Un matrimonio bíblicamente establecido mantiene a Cristo como la cabeza del hombre y la mujer juntamente. Por lo tanto, el concepto bíblico de matrimonio es la unidad entre dos individuos que en una ilustración de la relación de unidad que existe entre Cristo y su iglesia. Pero usted me preguntará, bueno, pastor, ¿cómo hacemos? ¿Cuál es la clave para lograr que el matrimonio perdure? Van a haber momentos difíciles, van a haber momentos de roce, momentos de dificultad, momentos de desacuerdos. Pero ¿cuál es la clave para lograr que el matrimonio perdure? ¿Qué puede hacer la pareja para asegurarse de que su matrimonio dure hasta que la muerte los separe? La primera y más abundante medida es la obediencia a Dios y a su palabra. Esa es la clave. Vuelvo y te lo repito. La primera y la más importante medida es la obediencia a Dios y a su palabra. Este es un principio que debería ser reforzado en la vida antes del matrimonio y mientras el hombre y la mujer aún estén solteros. Dios dice en Amós 3:3, ¿andarán juntos si no estuvieren de acuerdo? Para el creyente nacido de nuevo, esto significa no entablar relación cercana alguna con alguien que no sea creyente. No os unáis en yugo desigual con los incrédulos. ¿Por qué? Porque compañerismo tiene la justicia con la injusticia. ¿Y qué comunión tiene la luz con las tinieblas? Y esto lo encontramos en 2 Corintios 6:14. Si seguimos este principio, se evitarán muchos futuros sinsabores y sufrimientos en nuestro matrimonio. El yugo desigual. Esto no es garantía. Cuando hay yugo desigual, no es garantía de que nuestro matrimonio perdure. Aunque han sucedido muchos casos, que muchos hombres o mujeres se unen en yugo desigual, pero viene el trato y el proceso. Si ella es cristiana y él no es cristiano, ella va a la iglesia y él no va a la iglesia, entonces es donde viene la gran diferencia, porque tal vez este hombre le va a gustar el alcohol, le va a gustar la fiesta, le va a gustar una cantidad de cosas, no siente temor de Dios, pero la mujer va a la iglesia, no le gustan los bailes, no disfruta de otras cosas, es una mujer santificada y es donde viene el choque de verdades. Ahora lo contrario. Si el hombre es cristiano y la mujer no es cristiana, a ella le va a gustar la fiesta, le va a gustar la rumba, le va a gustar el trago, le va a gustar una cosa, pero si el hombre es de Dios no le va a gustar nada de eso, vienen los choques. Eso es lo que llama yugo desigual. Otro principio que protegerá la duración de un matrimonio es que el esposo obedezca y sea un hombre temeroso de Dios en el amor, el honor y protección que debe brindar a su esposa como lo haría con su propio cuerpo. Y ya lo leímos en Efesios 5, 25, 31. La contraparte de esto es que la esposa debe obedecer a Dios y someterse a su esposo como al Señor. Efesios 5, 22. El matrimonio entre un hombre y una mujer es la ilustración de la relación entre Cristo y la iglesia. Cristo se dio a sí mismo por su iglesia para amarla, honrarla y protegerla como a su esposa. Y eso lo podemos encontrar en Apocalipsis 19, 7-9. Nuestro deber, como Cristo hizo por la iglesia, es amar a nuestras esposas, honrarlas y protegerlas. Eso es nuestro deber, porque eso hizo Cristo con la iglesia. Entonces, construyendo sobre los cimientos de un matrimonio piadoso, muchas parejas encuentran maneras prácticas
de ayudar a que sus matrimonios duren, pasando tiempo juntos de calidad. Los tiempos juntos de calidad son muy importantes. Y diciéndole a menudo, te amo. Segundo, mostrando afecto. Mostrando afecto. Por eso los tiempos de calidad, te recalco, son muy importantes. Los tiempos de calidad, las palabras te amo, siendo amable, mostrando afecto, hablando cosas bonitas, saliendo con su cónyuge, escribiendo notas, dando regalos, estando listos para perdonar. Estos son algunos ejemplos. Todas esas acciones están comprendidas en las instrucciones de la Biblia para los esposos y las esposas. Estos tiempos de calidad son muy importantes en la consejería familiar, en el ambiente familiar. Hoy te estoy dando estos pequeños tips y vuelvo y te lo repito. Primero hay que decirle a nuestras esposas, o al esposo a la esposa, o al esposo a la esposa, o viceversa, decirle te amo, siendo amables, mostrando afecto. El lenguaje de las mujeres es muy diferente al lenguaje de nosotros los hombres. Hay que entender el lenguaje muchas veces de ellas. Saliendo con su cónyuge, pasen tiempo a solas, un momento, dile muchas veces a tus hijos, muchas veces yo le he dicho eso a mis hijos, hijos, un momento, hoy me roba tu mamá, vamos a pasar un tiempo a solas. ¿Cuánto haces que tú la enamoraste y si le escribía cartas de amor? ¿Cuánto haces que no le escribe nada? Un Messenger, por el Messenger, un WhatsApp, diciéndole te quiero mucho, dando muchas veces tiempo de regalos. Así sean pequeños detalles, así sea un dulce. Y estando listos para perdonar. Todas estas acciones están comprendidas en las instrucciones de la Biblia para los esposos y las esposas. Cuando Dios unió a Eva con Adán en el primer matrimonio, ella fue formada de su carne y huesos. Génesis 2:23. Y ellos se volvieron una sola carne. Génesis 2:23-24. El llegar a ser una sola carne significa mucho más que una unión física. Significa la unión de mente, alma, para formar una unidad. Mente, alma y espíritu. Esta relación va más allá de la atracción sensual o emocional y entra dentro del terreno de la unidad espiritual, que solo puede ser lograda cuando ambas partes, hombre y mujer, se sujetan a Dios y también mutuamente. Esta es una relación que no está centrada en mí o mío, sino de nosotros y nuestro. El error de muchas parejas es que cuando hay fricción, cuando hay momentos en que la relación se está como fraguando, dice, esto es mío, esto lo compré yo, esto tú lo compraste tú, esto es mío. No, no, no. Esas palabras deben salir. No están injertadas en nuestro vocabulario. La palabra que debemos injertar es nosotros, nuestro. Este es uno de los secretos para mantener un matrimonio duradero. El hacer que un matrimonio perdure es algo que ambos esposos deben considerar como su prioridad. Las parejas cuyos matrimonios duran celebran su compromiso el uno con el otro. Muchas parejas se esfuerzan por no hablar de divorcio, ni siquiera cuando están enojados. El solidificar nuestra relación vertical con Dios nos lleva a asegurar que la relación horizontal entre esposo y esposa sea duradera y que una unión que también glorifica al Señor. Una pareja que desea que su matrimonio dure debe aprender a lidiar con los problemas familiares, problemas conyugales, los problemas entre los hijos. Tenemos que aprender a lidiar con esas circunstancias. La oración, el estudio de la Biblia, el estímulo mutuo son muy buenos. Hagan tiempo de oración en pareja. Vuelvan nuevamente a los grupos familiares, vuelvan nuevamente a hacer la oración matutina, sea mi devocional personal, el devocional en pareja y el devocional en familia.
Y no hay nada malo en buscar ayuda externa cuando vengan momentos difíciles. De hecho, uno de los propósitos de la iglesia es estimularse unos a otros al amor y las buenas obras. Y está en Hebreos 10:24. Una pareja que está luchando debe buscar el consejo de una pareja cristiana mayor, o de un pastor, o de un consejero matrimonial bíblico. Te he enseñado algunos tips de qué es el matrimonio, cuáles son las bases bíblicas de un matrimonio, cómo hace para que el matrimonio sea duradero. Esto forma parte de la consejería familiar. Amigo y hermano que me escuchas, espero que en este momento estas palabras que Dios colocó en nuestra boca sea de bendición para tu vida, para tu ministerio, para tu matrimonio. Nos vemos en la próxima clase. Dios les bendiga.